el saludo siempre desde el afecto para todos los que siguen Consejo Sano. Recomiendo el espacio porque aquí encuentras respuestas asociadas con la salud humana. Hoy vamos a acercarnos a otro asunto de la estomatología, la prótesis dental. Y está con nosotros, qué suerte la de nuestro equipo y también para nuestro público, la doctora Yamilé Herrera, especialista en estomatología general integral. Bienvenida, doctora. Gracias, buenas tardes. Prótesis dental. Para muchos la solución a situaciones complejas que se dan en nuestra dentadura, ¿verdad? Para otros el temor a llegar hasta allí, hasta la prótesis dental. Pero ¿a qué llamamos prótesis dental? A este accesorio que colocamos en sustitución de nuestros dientes naturales, podríamos decir. Sí, la prótesis dental es un dispositivo artificial personalizado que tiene como misión restaurar la pérdida de uno o varios dientes y así de esta manera rescatar la función masticatoria de la dentadura. Uno o varios dientes, sí, o todos. Así mismo. En el peor de los casos, ¿verdad, doctora? Yo digo en el peor porque siempre conservar nuestra dentadura, la natural, sería la mejor respuesta, digamos, si de manera preventiva asumimos ese reto. ¿Coincide usted conmigo? Sí, coincido. Ese es el mejor trabajo que tenemos nosotros, conservar la pieza dental, aún en contra de la voluntad del paciente. Ya. Ese es nuestro trabajo. Y buscando que el paciente lo entienda así. Sí, sí. ¿Verdad? Pero sí, lleva un proceso persuasivo de comprensión, doctora. ¿Cuándo se llega a la prótesis dental? Cuando se pierden dos dientes, ¿se puede ya pensar en una prótesis? Sí, se puede pensar en una prótesis. Existen varios tipos de prótesis. Sí. Las prótesis totales, que son aquellas que abarcan todos los dientes, ya sea del maxilar o de la mandíbula. Las prótesis parciales, que son las que incluyen uno o varios dientes y en algunos casos parte de la encía. Las prótesis removibles, que son las que se pueden ser retiradas por el paciente. Las prótesis fijas, que son las que no pueden ser retiradas. Las prótesis inmediatas, que son las que se confeccionan posteriormente después de la extracción dentaria. Porque hay una prótesis inmediata. Sí. ¿Nos puede explicar en qué consiste esta prótesis? Porque las dos primeras que mencionó, al menos las conocemos, pero esta inmediata, ¿cuál es? La prótesis inmediata está indicada en aquellos casos donde se ve afectado el frente estético del paciente. Ya. Un traumatismo, un accidente, perdió sus dientes centrales. Cuando restauramos la pieza, ¿hay prótesis dental? ¿A eso se refiere a usted? No. La prótesis dental restaura la pérdida del diente. Ya. Pero esta inmediata tiene que ver con la restauración también. Pero no del diente como tal, sino No. de la pérdida, de su ausencia. Esta va a lograr que, por ejemplo, este paciente sufrió un trauma, un pelotazo, llegó un niño, sufrió un trauma, el pelotazo le fracturó las coronas de los dientes. No se puede realizar otro tratamiento restaurativo y hay que llegar a la prótesis por varias complicaciones o por X motivo. Vamos a devolverle con esta prótesis al paciente su estado psicológico, su conformidad con su aspecto físico. Nadie lo va a ver sin dientes. Por eso se llama inmediata después de la extracción dentaria. Después de los 40 minutos de realizar una extracción dentaria que bote su torunda, ya se coloca la prótesis inmediata con previo tratamiento de laboratorio. Se toma una impresión dentaria antes de realizar la extracción para que en ese modelo poder poner bien lo que es la prótesis que vamos a colocar y ya posteriormente realizada la extracción dentaria se coloca la prótesis inmediata. Se llama así porque es inmediata después de la extracción dentaria. Que puede ser movible o puede ser fija, digamos, cuando sea posible. O Sí. la prótesis inmediata es necesariamente movible. Removible. Removible. Sí, puede ser Ya. retirada por el paciente. Es decir, que inmediata tiene que ver con el tiempo Sí. en que se coloca esa prótesis después de haber perdido pues la pieza dental o las piezas dentales. Ahora sí comprendimos, doctora. Sí. Por eso nos llamaba la atención, porque es una opción estomatológica que Sí. ustedes valoran también de acuerdo, por supuesto, a la edad del paciente, a la necesidad, digamos, de incorporarse esa prótesis de manera inmediata. De lo contrario se espera
¿verdad? Se Hay un espera. tratamiento en la encía, hay un seguimiento y después se decide pues cuándo colocar la prótesis. Doctora, ¿cuáles son los protocolos que ustedes siguen en relación con la colocación de la prótesis? Normalmente, después de extraer todas las piezas dentales en una prótesis total, para su colocación se debe de esperar de 3 a 6 meses para que ocurra una reabsorción correcta del hueso, porque el hueso va a sufrir un proceso de reabsorción, de reducción del mismo, y si colocamos una prótesis en el momento en que está en ese proceso de cicatrización, que una de las desventajas de esta prótesis inmediata, que tiene la desventaja de que puede quedarte incómoda, que se te puede desajustar al cabo del tiempo. Entonces la prótesis total, correctamente, después que sana ese hueso, su remodelado, todo está bien, se instala la prótesis total y esta puede durar de 3 a 5 años. Usted hablaba de la prótesis fija. ¿En Cuba esa tecnología se aplica en alguna medida con ciertas posibilidades o todavía? Sí, ¿Se aplica? sí, se puede aplicar. Existen indicaciones, no todo el mundo puede acceder a una prótesis fija, tiene sus indicaciones precisas. ¿Cuáles serían las limitaciones que puede tener un paciente para no poder acceder, por ejemplo, a la prótesis fija? Un paciente que padece de una periodontitis crónica del adulto, las encías tienen que estar en óptimas condiciones y un paciente que presenta esa patología, esa enfermedad, no puede ser portadora de una prótesis fija, porque ese hueso no está en condiciones óptimas de recibir algo fijo, un dispositivo artificial fijo. Todas esas valoraciones, todos esos estudios lo hacen ustedes para poder después definir cuál sería la mejor opción, Sí. doctora. En el caso de Cuba, las prótesis todavía se realizan con las materias primas con que se realizaban hace, digamos, 20 o 25 años Sí, atrás, sí. doctora. Pero suelen ser duraderas, suelen ser favorables para la estética del paciente, para su salud bucal. Sí, este material con que confeccionamos las prótesis es el acrílico. El acrílico está elaborado para resistir todo el proceso masticatorio, los impactos masticatorios. Y se debe permanecer en un lugar húmedo, es decir, una vez que el paciente lo retire de la boca, debe permanecer en un vasito con agua para mantener su estado sólido y que no sufra fracturas del material. De esos cuidados también vamos a hablar hoy en Consejo Sano, doctor. Hacemos el receso. Hacemos la pausa que corresponde y de inmediato seguimos conversando con la doctora Yamilet. Hoy nos aproximamos, estamos muy cerca de la prótesis dental. ¿Cómo se llega a ella? ¿Cómo, digamos, darle los cuidados que requiere? De todo eso vamos a hablar hoy en el espacio. En un mundo sometido al ruido constante, las pantallas y las agendas saturadas, el silencio empieza a volverse como un recurso necesario para descansar la mente. Así surgen las tendencias como silent walking o caminar en silencio, que consiste en hacer una caminata sin distracciones. Permítete desconectar de estímulos externos, como el móvil o cualquier artefacto tecnológico. Tiene efectos que no pasan inadvertidos. Tu cerebro, al no estar distraído, tiene espacio para procesar mejor tus pensamientos, descansar del exceso de información y favorecer la introspección. Las caminatas silenciosas son una forma de ejercicio aeróbico ideal para fortalecer el sistema cardiovascular. Cuando caminas, la circulación sanguínea mejora, el músculo cardíaco se fortalece, la presión arterial se regula y se activa el metabolismo. Todos estos efectos ayudan a reducir el riesgo de hipertensión, hiperlipidemia y eventos cardiovasculares como infarto o accidentes cerebrovasculares. Una caminata silenciosa no te hará dormir mejor de forma instantánea. Sin embargo, es una práctica que puede mejorar la calidad del sueño de forma indirecta, ya que disminuye factores que interfieren en un descanso reparador, como el estrés, la ansiedad y la hiperactividad mental. No es necesario que realices caminatas extensas. Si no estás acostumbrado, empieza dedicándole de 10 a 15 minutos a un ritmo suave. Cuando te sientas cómodo, puedes aumentar esta duración de forma gradual. Elige entornos tranquilos para caminar: parques, senderos naturales, salidas de campo o calles residenciales tranquilas. Deja los dispositivos en casa.
ni teléfono móvil, ni relojes inteligentes u otros artefactos. El objetivo es eliminar la tentación de revisar redes sociales o atender notificaciones. Prótesis dental hoy en Consejo Sano con la doctora Yamilé, especialista en estomatología general integral. Doctora, en el caso cubano, en el caso de la provincia artemiseña en particular, ¿es numeroso el grupo de pacientes que usan prótesis dental? ¿Qué apreciación tiene usted al respecto? Existe una gran demanda de los pacientes que requieren de la prótesis dental. Sí. Sí. ¿Y cuáles serían las causas que han llevado a tantos artemiseños, a cubanos en general, a usar prótesis dental? ¿No ha habido prevención? ¿Qué ha sucedido en relación con este asunto? Que no son pocos los que pierden pues las piezas dentales y tienen que acudir a la prótesis, doctora. Quizás por la falta de desconocimientos de la población. Sí. Sí, se pierde mucha pieza dentaria. Se ha realizado mucho trabajo preventivo, educativo, el vínculo del estomatólogo con el médico de la familia, las campañas de terreno que realizamos, pero a veces el paciente no te presta la atención requerida, no te hace caso a cosas simples que pueden evitar problemas mayores y llevan a la pérdida dentaria. La caries dental es una causa de pérdida dentaria, la enfermedad de las encías, las periodontopatías, es una causa de pérdida dentaria y el paciente llega ya sin opción de tratamiento. También le pregunto sobre adicciones como el hábito de fumar, el alcoholismo, ¿son razones que inciden en la pérdida dentaria? Y por supuesto el posterior uso de la prótesis. Doctor? Así mismo, eso es correcto. Cuando el paciente opta por una prótesis inmediata, para ponerte un ejemplo, se le recomienda una vez realizada la extracción que no fume. No puede fumar. ¿Por qué? Porque este proceso de este hábito de fumar trae consigo un retardo en la curación de las encías. Este proceso de cicatrización se ve afectado, aumenta el dolor y esto trae consigo una alveolitis seca y en el peor de los casos una infección. Entonces, si este paciente posteriormente usa una prótesis que trae consigo el hábito de fumar, está asociado a la reabsorción ósea, a cambios en el hueso. Esto trae consigo manchas en la prótesis dental afectando la apariencia de la misma. Y dañando, por supuesto, la durabilidad en el tiempo de esa prótesis. Pero yo creo que ahora mismo aprovechemos estas sugerencias, doctora, para detenernos en el momento en que el paciente ya se coloca la prótesis. Resulta complejo, digamos, tener la paciencia y, digamos, el rigor necesario para garantizar que se adapte esa prótesis a nuestra estructura bucal. ¿Cómo debe hacerlo el paciente? Es difícil, sí. Es un tratamiento difícil. Una vez que el paciente se instale inmediatamente la prótesis, debe pasar de 5 a 8 horas para que ésta se adapte. ¿Solo en 5 u 8 horas? Para que el paciente se adapte, ya supuestamente ya pasó 6 meses de la extracción dentaria, de remodelado óseo, ya el hueso está reabsorbido, está bien, está óptimo para recibir la prótesis dental. Es decir, que hay que esperar a que transcurran unos 6 u 8 meses para entonces estar en condiciones, en toda esta estructura bucal, para recibir la prótesis. Así mismo. Y una vez colocada la misma, se espera de 5 a 8 horas que pasen para que el paciente se adapte. En un primer comienzo va a ser algo difícil, incómodo, se va a sentir extraña. Sobre todo la prótesis inferior que se siente floja. ¿Por qué? Hasta que los músculos de la lengua no logren establecerla en su posición normal. Esto requiere de paciencia y de práctica. En un primer momento, cuando un paciente recibe la prótesis por primera vez, va a experimentar sensaciones de arcadas, náuseas. Esto no puede... el paciente a veces se deprime y no quiere usarlas y ahí es donde viene el fallo. Pues no, se indica ejercicios de respiración, de relajación, para distraer la mente y lograr controlar esa función que está ocurriendo en ese momento. Hay muchos pacientes que ahí mismo terminaron, se quitan la prótesis, no continúan con este proceso de adaptación, de aceptación de este dispositivo extraño en la cavidad bucal y falla todo.
Por eso se espera de 5 a 8 horas. No se puede renunciar No se puede. a la capacidad que tenemos de lograrlo, ¿verdad, doctora? Así mismo. Y eso, en el caso de que se renuncie, después resulta más complicado retomarlo. Más complicado, el paciente debe tener en cuenta que es un cuerpo extraño, que lo vamos a incluir en el medio bucal, donde hay una serie de músculos, donde está el paladar, está el hueso, presencia de la lengua, que va a convivir, por decirlo de alguna manera, en ese medio. Y ellos, aparte de un proceso de adaptación, después aceptan. Cuando los músculos aceptan y toda la cavidad bucal en armonía ya hacen suya la prótesis, ya todo está bien. Ya el paciente después lo tienen como propio, no se acuerdan ni de retirársela. Claro. Y ahí es donde viene una de las complicaciones de usar la prótesis. Esa aceptación tiene que ver también con la calidad de esa prótesis ya elaborada y colocada en la cavidad bucal, doctora. ¿Cierto? Es cierto. Tiene que ajustarse a las medidas que previamente fueron identificadas en la cavidad bucal del paciente. Así mismo, con un modelo previo, con una impresión que se le tomó posteriormente antes de llegar a la prótesis definitiva. Y una prótesis mal adaptada trae complicaciones. ¿Se retira la prótesis para dormir, para descansar en la noche? Sí, está establecido. Una prótesis que no se retira en horarios de la noche, es decir, que se establece que se debe descansar de 6 a 8 horas, y qué mejor horario que el horario de descanso, donde no hay contacto social, donde las personas no pueden verte sin dientes. Por eso se estima que sea en horarios de la noche. Paciente que no retire la prótesis en ese horario trae consigo mal olor. Esta permanencia de la prótesis trae consigo un mal olor, trae consigo infecciones, en el peor de los casos, infecciones por bacterias o hongos, y esto nos complica el caso. Es decir, que en la noche hay que retirar la prótesis y colocarla en un vaso con agua, nos decía usted ahorita en el primer segmento, doctora. Así mismo. ¿Nos repite la razón por qué hay que colocarla en un vaso con agua, la prótesis? El material con que está hecho la prótesis es de acrílico, Sí. que está preparado para estar expuesto en un medio húmedo, es decir, en la cavidad bucal. Y una vez que usted lo retire, uno de los cuidados que nosotros indicamos es incluirlos en un vasito con agua, para que mantenga su frescura, para que no haya ruptura del material, fractura del mismo. Por eso se recomienda que sea en un medio húmedo. Ya. Seguimos los pasos de las maneras en que debemos proteger la prótesis y las maneras en que asumimos la aceptación de la cual usted nos habla. Así que le propongo hacer una nueva pausa, la que corresponde ahora en Consejo Sano, y regresamos con la doctora en breve tiempo. No se aparte. Ya abrimos el tercer segmento del programa. Para suerte nuestra se mantiene con nosotros la doctora Yamile. Doctora, estábamos conversando ahorita acerca de algunas medidas higiénicas de protección en relación con la prótesis dental. Hablábamos del vasito con agua en la noche, ¿verdad? Dormir retirando la prótesis, pero quiero que me hable acerca de la higiene. ¿Cómo higienizar la prótesis para que se mantenga con salud, claro, y con la limpieza necesaria? Se recomienda realizar la higiene al menos una vez al día. Sí. Sí, una vez al día. Se debe usar cepillos de cerdas blandas. No se debe de usar pasta dental. ¿Por qué? Porque estas cremas dentales presentan materiales abrasivos que pueden provocar rayaduras en el material. Y esto trae consigo acumulación de infecciones y restos de alimentos que son muy difíciles de retirar. Es decir, que la prótesis, digamos que idealmente no se deben higienizar con pasta dental. No se debe. Se indica jabón, un jabón líquido o un jabón neutro. Ya. Es lo que está recomendado. Utilizar agua tibia, porque esto ayuda a que poder desinfectarlas mejor, que los restos de alimento y esa infección que puede estar ahí en cualquier momento aparecer, el agua tibia las elimina. Se recomienda usar el bicarbonato, preparar una mezcla de una pasta de bicarbonato con agua, y cuando esté en un estado sólido cepillar la prótesis
y esto también actúa como blancamiento dental a estos dientes artificiales. Podemos usar también el vinagre blanco a partes iguales con el agua en un vasito. La introducimos de 10 a 15 minutos. Es una manera más de limpiar la prótesis dental. Podemos usar el agua oxigenada al 3% ligada con el agua natural a partes iguales, introducirla nuevamente en un vasito de 10 a 15 minutos y también nos sirve para poder higienizar la prótesis. Pero hay que pensar también en las encías, en el resto de la cavidad bucal que necesita higiene, doctora, cuando retiramos la prótesis. Así mismo, eso es correcto. Con cepillo y pasta dental, ahí sí podemos utilizarla. Ahí sí, y la lengua. Debemos Claro. de cepillar la lengua también. De eso no hemos hablado mucho en los programas que hemos compartido con usted. La lengua hay que cepillarla también, doctora. Pero a veces provoca náuseas, provoca, digamos, una reacción que no es realmente muy agradable. Pero hay que cepillar también la lengua, doctora, todos los días. Todos los días. Como usted mencionó en programas anteriores, que es reservorio de microorganismos. Cierto. Así mismo. Y se debe cepillar cada vez que te cepilles los dientes. Y en este caso, cuando vas a higienizar esos alvéolos, es decir, el reborde, las encías y la lengua, para después colocar la prótesis. Ya. Doctora, ¿puede que en las primeras edades de la vida, en las primeras décadas de la vida, haya que acudir a prótesis dental? ¿Puede ocurrir eso? Porque regularmente asociamos la prótesis con personas ya de avanzada edad, sin embargo, puede ocurrir en personas jóvenes. Sí, pueden ocurrir. Son casos escasos, pero sí, se ha podido ver y observar que han tenido que acudir al tratamiento de la prótesis dental, producto de algún traumatismo, algún accidente, que no haya podido restablecerse por otros medios y haya que acudir a la prótesis. Cuando ya hemos sobrevivido, para decirlo de algún modo, a los 6 meses de tratamiento, después la prótesis bien colocada, pues ha sido aceptada por la estructura bucal. Bueno, ¿qué sucede? ¿Cómo, digamos, mantener salud para esa prótesis, además de la higiene de la cual usted ha hablado aquí en el programa? ¿Hay que limitarse a consumir algún alimento, por ejemplo, algún líquido en especial, o tenemos bandera blanca para la nutrición? No tanto así. Una vez colocada la prótesis, que ya todo esté adaptado, el paciente la adquirió como propia. La inspección y la higiene es fundamental. La inspección, porque debes de examinarla, tanto las encías como el mismo dispositivo, por si tiene alguna rayadura, por si tiene alguna fractura. Y ahí es donde el paciente debe de acudir al estomatólogo. No tiene que esperar a que ocurra una molestia para poder acudir a la consulta médica, porque ahí es donde nosotros podemos tener la visión de que si algo va a pasar, lo podemos alertar. Ya el paciente acude a consulta cuando tiene la molestia. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿qué podemos hacer? No debemos masticar alimentos duros ni alimentos pegajosos como el chicle. ¿Por qué? Porque esto te puede desplazar la prótesis. Imagínate un paciente con prótesis masticando chicle en público y que se desplace la prótesis. Se nota, se va a notar que existe una prótesis, ¿entiendes? Y está fuera de lugar. No destapar las botellas. Sí, desenroscar las tapas. Provocaría realmente un aprieto social frente al resto de las personas. Y no hay necesidad. Claro. No hay necesidad. Además de poner en riesgo, digamos, la propia estructura del dispositivo. Así al abrir mismo. Una botella, digamos, no pudiéndolo hacer. Así mismo, por eso está contraindicado. Y esto trae daños y en el peor de los casos fractura del material. Cierto. Estamos al borde del cierre, doctora, y hay una pregunta que ha estado allí acercándose una y otra vez y tiene que ver con la articulación de los vocablos, con la pronunciación correcta cuando estamos en ese proceso de aceptación y de adaptarnos a la prótesis, porque a veces incluso perdemos el tono de la voz, no siempre podemos pronunciar bien. ¿Cómo hacerlo? Yo sé que ustedes hacen algunas sugerencias en torno a eso. Así mismo es. Una vez colocada la prótesis, que el paciente ya aceptó su prótesis, sí, que está muy confiado, entonces llega el problema de que no puede hablar. Es un dispositivo artificial extraño en un medio bucal que debe adaptarse. Entonces, ¿qué le mandamos a hacer? Ejercicios de repetición, pronunciación y entonación. Se le indica leer en voz alta para que el mismo vaya ganando confianza en sí mismo al hablar con las prótesis puestas. Así escucha su voz
nuevamente para que se familiarice, disculpa. Sí. Y qué mejor manera de hacerlo que con familiares y amigos, para poder ir repasando y pronunciando. Se le indica también una persona cercana que logre identificar, que esté al constante, al pendiente, para identificar los vocablos, las palabras que le cueste trabajo pronunciar, para identificarlas y de esta manera repetir, pronunciar y poder ejercitar hasta que le logre familiarizarse con su nuevo timbre de voz. Sí, porque estamos hablando de un recurso del aparato fonatorio que se ve afectado a partir de la colocación de este dispositivo extraño en la cavidad bucal. Y eso resulta para muchos muy complejo, ¿verdad? Sí. Así es que vale la pregunta y también la respuesta, doctora. Gracias por estar con nosotros en Consejo Sano. Hemos aprendido, siempre recibimos lecciones en torno a la maravillosa idea de tocar aquí temas asociados con la estomatología. ¿La veremos más temprano que tarde aquí en Consejo Sano? Sí, claro que sí. Esperamos su presencia siempre, doctora, y también la de ustedes. Dentro de 7 días aquí estaremos en Televisión Artemiseña para compartir, como siempre, otro Consejo Sano.